Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al pastificio de Nicola. Hoy les traigo Bunette. Es un budín de cacao y amaretti con una textura cremosa y un sabor intenso a chocolate y almendras. Originado en la región del Piamonte, este postre ha deleitado a generaciones desde el siglo XVII, convirtiéndose en un clásico de la repostería italiana. Para preparar este delicioso Bunette piamontese vamos a necesitar los siguientes ingredientes: medio litro de leche, 4 huevos, 170 gramos de azúcar, 50 gramos de cacao amargo en polvo, 50 gramos de amaretti y 50 mililitros de ron. Comencemos. Lo primero que vamos a hacer es preparar un caramelo. Separamos 2 cucharadas grandes y bien colmadas del azúcar total, que serán unos 70 gramos, y estos 100 gramos restantes los ponemos en una ollita junto con 2 cucharadas de agua. Dejamos derretir el azúcar a fuego medio hasta que se forme un caramelo color ámbar oscuro. El nombre Bunette proviene del dialecto piemontés y significa sombrero, en referencia a los moldes de cobre con forma de sombrero en los que se cocinaba originalmente. Hoy en día se suelen preparar en moldes rectangulares, los cuales permiten un desmoldado fácil y una presentación elegante. Se cubre solo la base de la budinera con el caramelo y se reserva. Seguidamente desmenuzamos las galletas amaretti. A veces se muelen hasta obtener casi un polvo y otras veces, como hago yo en este caso, se rompen un poco directamente con las manos. Los amaretti son galletas italianas hechas de almendras y claras de huevo y aportan un sabor distintivo a los postres. Seguidamente, en un tazón grande colocamos los huevos, quebrándolos aparte para asegurarnos de que estén en buen estado. Añadimos el resto del azúcar a los huevos, o sea, los 70 gramos, y mezclamos con un batidor teniendo cuidado de no incorporar demasiado aire, para obtener un budín suave y homogéneo sin burbujas. Mientras calentamos la leche a fuego medio. No hace falta que hierva, solo que esté caliente. Seguidamente añadimos el cacao amargo en polvo a la mezcla. Conviene tamizarlo antes para asegurarnos de que no tenga grumos. Originalmente el Bunette se preparaba sin cacao y era más parecido a un flan tradicional. Fue con la llegada del cacao a Europa y su popularidad en la cocina italiana que se incorporó a la receta, transformándola en el budín de chocolate y amaretti que conocemos hoy. Agregamos los amaretti triturados, incorporándolos a la preparación. Y el ron, para aportar profundidad y complejidad al sabor del postre. Este licor complementa muy bien el sabor del cacao y las almendras, pero se puede sustituir por brandy, amaretto o simplemente se puede obviar. Y finalmente agregamos la leche, lentamente de a poco y revolviendo. Volcamos la mezcla en el molde . Ponemos el molde dentro de una asadera y agregamos agua caliente. Este trabajo conviene hacerse con la asadera ya dentro del horno. Se hornea a baño María a 170 grados centígrados durante aproximadamente 1 hora. Luego lo retiramos del horno y dejamos enfriar durante al menos 2 horas. Se pasa un cuchillo por los bordes para despegar el budín de las paredes del molde.
Y finalmente damos vuelta al postre en un plato para servir. Tradicionalmente se decora con galletas amaretti enteras encima del budín. Bunette piemontese es un postre que deleitará sus sentidos con su textura cremosa y suave, contrastada por el crujiente de las galletas amaretti. Su sabor a cacao intenso combinado con el toque de almendras y la profundidad del ron crean una experiencia inolvidable al paladar. Muchas gracias por haberme acompañado unos minutos durante esta receta y los animo a probar este exquisito postre en casa. No se olviden de apoyar el canal dándole like al video y suscribiéndose para más recetas como esta. Soy Andrés del Pastificio de Nicola y me despido hasta la próxima receta. Chao, hasta luego.